En una noche lluviosa, un taxista recogió a un pasajero en una esquina oscura y solitaria. El pasajero parecía nervioso y su mirada estaba llena de ansiedad. Durante el trayecto, el pasajero comenzó a contar una historia escalofriante sobre un accidente automovilístico que ocurrió en esa misma calle. Detalló cada aspecto del terrible suceso, desde los gritos de las víctimas hasta la sangre derramada. El taxista, cada vez más incómodo, aceleró el vehículo, deseando llegar rápidamente al destino del pasajero. Pero cuando miró por el espejo retrovisor, descubrió que el asiento trasero estaba vacío. El pasajero había desaparecido por completo. Un taxista recogió a una mujer en un barrio tranquilo y comenzó a conducir hacia su destino. Durante el viaje, la mujer se mostraba en silencio, pero su mirada parecía perdida en la oscuridad. Finalmente, la mujer rompió el silencio y comenzó a relatar una serie de eventos trágicos que habían ocurrido en esa misma noche, todos relacionados con la muerte y la tragedia. El taxista, cada vez más inquieto, preguntó cómo sabía todas esas cosas. La mujer, con una sonrisa siniestra, respondió, porque soy la muerte misma. En ese momento, el taxista perdió el control del vehículo, chocando contra un árbol. Cuando recuperó la conciencia, la mujer había desaparecido y se encontró ileso, pero con una sensación de frío que nunca olvidaría. Un taxista recibió una llamada para recoger a un pasajero en un hospital abandonado. Aunque se sentía intranquilo, decidió ir y cumplir con su trabajo. Al llegar al lugar, notó que el edificio estaba en ruinas y sumido en la oscuridad. Su pasajero, un hombre pálido y demacrado, subió al taxi en silencio. Durante el viaje, el pasajero le contó al taxista una historia de horror sobre cómo había sido asesinado en ese hospital años atrás. El taxista, asustado, miró al espejo retrovisor para ver al hombre, pero para su horror, encontró el asiento trasero vacío. El susurro de una risa macabra resonó en el interior del vehículo, mientras el taxista continuaba conduciendo en la noche oscura y sin fin. En una noche neblinosa, un taxista fue llamado para recoger a un pasajero en un cementerio. Aunque dudaba en ir, necesitaba el dinero y decidió aceptar el trabajo. Al llegar al lugar, vio a un hombre vestido de negro esperando junto a una tumba recién cavada. El hombre subió al taxi en silencio y durante el viaje comenzó a contar historias de terror sobre fantasmas y apariciones que acechaban el cementerio. A medida que avanzaba el relato, el taxista notó que las calles se volvían cada vez más sombrías y desoladas. Finalmente, cuando llegaron al destino del pasajero, el taxista miró por el espejo retrovisor y se dio cuenta de que el hombre había desaparecido por completo. El taxi estaba vacío, dejando al taxista con un escalofriante presentimiento de que había transportado a un espíritu maligno esa noche. Un taxista recogió a un grupo de jóvenes en una noche lluviosa. Mientras conducía, los jóvenes comenzaron a compartir historias de fantasmas y experiencias sobrenaturales. Uno de ellos mencionó un edificio abandonado en el centro de la ciudad, conocido por ser un lugar frecuentado por entidades malignas. Intrigado, el taxista decidió llevarlos allí. Al llegar, los jóvenes se adentraron en el edificio, dejando al taxista solo en el auto. Pasaron minutos que se sintieron como una eternidad, y el taxista comenzó a escuchar susurros y risas inquietantes provenientes del interior del edificio. Cuando finalmente los jóvenes regresaron, parecían perturbados y pálidos. Aceleraron para alejarse, pero el taxista miró por el espejo retrovisor y vio a una figura oscura en el asiento trasero. Gritó de horror y perdió el control del vehículo, chocando contra una pared. Al recuperar la conciencia, la figura había desaparecido, pero el miedo nunca abandonó al taxista. Un taxista estaba conduciendo en una carretera desierta durante la madrugada. De repente, vio a una joven ensangrentada corriendo desesperadamente por el arcén. Alarmado, se detuvo y le preguntó si necesitaba ayuda. La joven subió al taxi y comenzó a contar una historia espeluznante sobre cómo había sido secuestrada y torturada en una casa abandonada cerca de allí. Mientras la escuchaba,
el taxista notó que la joven tenía heridas frescas en su cuerpo y su rostro mostraba una mirada aterrada. Decidió llevarla a la policía, pero cuando llegaron a la estación, la joven había desaparecido por completo. Solo quedaron rastros de sangre en el asiento trasero, dejando al taxista perplejo y horrorizado. Un taxista estaba conduciendo por una carretera solitaria en una noche tormentosa. De repente, su radio comenzó a emitir estática y extraños susurros. Sin saber qué estaba sucediendo, el taxista intentó apagar la radio, pero fue en vano. Los susurros se volvieron más fuertes y se escuchaban voces angustiadas que pedían ayuda. Paralizado por el miedo, el taxista miró por el espejo retrovisor y se encontró con el reflejo de un pasajero desconocido sentado en el asiento trasero. La figura oscura estaba cubierta de sombras y su rostro estaba desfigurado. Gritando de terror, el taxista abandonó el auto y corrió hacia la carretera, alejándose de la presencia maligna que lo acechaba. Un taxista recogió a un grupo de amigos en una parada de descanso a altas horas de la noche. Durante el viaje, los amigos comenzaron a compartir historias de carreteras embrujadas y encuentros paranormales que habían tenido. Uno de ellos mencionó una leyenda local sobre una mujer fantasmal vestida de blanco que aparecía en una curva peligrosa de la carretera. El taxista, intrigado, decidió llevarlos a ese lugar. Mientras se acercaban a la curva, una densa niebla comenzó a rodear el automóvil. De repente, vieron a una figura pálida y etérea en medio de la carretera. El taxista frenó bruscamente para evitar atropellarla, pero cuando la niebla se disipó, la figura había desaparecido por completo, dejándolos con una sensación de terror y asombro. Un taxista había estado trabajando durante toda la noche cuando recibió una llamada para recoger a un cliente en un área apartada de la ciudad. Al llegar al lugar indicado, se encontró con un hombre de aspecto extraño y mirada inquietante. Durante el trayecto, el hombre comenzó a comportarse de manera cada vez más perturbadora, murmurando palabras incomprensibles y mirando fijamente al taxista. De repente, el hombre se transformó en una criatura monstruosa con garras afiladas y ojos brillantes. El taxista, aterrorizado, detuvo el auto y salió corriendo, dejando atrás al ser maligno. Desde ese día, el taxista se negó a trabajar durante las noches, temeroso de encontrarse con algo similar de nuevo. Un taxista recogió a una pareja en una estación de autobuses en una noche oscura y lluviosa. Durante el viaje, la pareja permaneció en silencio y parecía nerviosa. Al preguntarles si todo estaba bien, el hombre reveló que habían escapado de un culto satánico que los perseguía. Mientras relataba su historia, el taxista notó que un automóvil oscuro los seguía de cerca, con sus luces apagadas. El taxista decidió tomar caminos alternativos y maniobras evasivas para perder al vehículo, pero sin importar lo que hiciera, el auto negro continuaba persiguiéndolos. Finalmente, lograron escapar, pero el taxista nunca olvidaría la sensación de ser acechado por una presencia malévola.